Bueno, él es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC en el Instituto de Micro y Nanotecnología. Es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid en 1999 y fue investigador postdoctoral Marie Curie en la Universidad de París-Saclay de 2000 a 2002. En 2003 se incorporó al CSIC como contratado Ramón y Cajal y en 2006 obtuvo la plaza permanente. En 2017 fue investigador visitante de Fulbright en Northwestern University en Boston y en 2020 cofundó la spin-off NanoSteam, de la cual nos va a hablar el día de hoy. Es experto en nanotecnología y su actividad de investigador está centrada en el uso de nanoestructuras metálicas para aplicaciones de magnetismo, energía y biomedicina. Ha sido coautor de más de 100 artículos científicos, 6 capítulos de libro que han generado más de 4,000 citas. Ha sido coinventor de 3 patentes y coordinador o investigador principal de diversos proyectos de investigación, entre ellos Nanoimplant, que ganó en 2014 el premio IDEA 2 Madrid, patrocinado por la Comunidad de Madrid y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Ha sido mentor de programas de IDEA 2 Global del MIT y actualmente es miembro del Consejo Asesor del Programa Nacional de Nanotecnología y del TEC de Monterrey, aquí en México. Del Comité Asesor Internacional de la IEE de la Sociedad de Magnetismo, cuyo capítulo español ha sido presidido durante 2 años. Se ha involucrado en múltiples actividades divulgativas como charlas, cineforum, stand en ferias científicas, organizador y un concurso de nanorrelatos y codirector de un documental. Ha recibido el premio en 2023 de la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA a la mejor contribución de divulgación. Pues muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, pues adelante cuando quieras comenzar. Pues, muchas gracias, Eduardo. Querría comenzar agradeciendo a la Sociedad Mexicana de Física por invitarme aquí, a Horacio, a Julio y muy especialmente también a Miguel Cruz, que es muy buen anfitrión y como siempre nos trata muy bien y en concreto me ha llevado a ver las Barrancas del Cobre, que es una preciosidad. Y bueno, pues para mí es siempre un placer estar aquí en México y os voy a contar pues la aventura que hemos desarrollado, ¿no? Que es al final algo que se sale un poco de lo normal, que es fundar una empresa, ¿no? Una spin-off, una empresa que surge a partir de resultados de investigación de un instituto público, de un centro público. Nosotros pertenecemos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el principal organismo público de investigación en España, unos 14.000 investigadores, 14.000 personas trabajamos ahí, de los cuales unos 4.500 somos investigadores de plantilla, el resto pues son estudiantes de doctorado, postdoc, técnicos y personal administrativo. Es la 4ª institución a nivel europeo en cuanto a número de publicaciones, unas 16.000 al año y unas 90 patentes se hacen cada año en el CSIC. Y bueno, pues nosotros, los investigadores que hemos fundado esta empresa, trabajamos en Madrid en 2 institutos. Madrid está en el centro de la península ibérica, es la capital de España. España es un poquito más grande que el estado de Chihuahua en cuanto a extensión. Y bueno, pues Madrid tiene edificios emblemáticos como la Plaza Mayor, como el estadio de fútbol del mejor equipo del mundo, que casualmente es el mío. Y en las afueras de la ciudad, en el norte, pues están nuestros 2 institutos, el Instituto de Micro y Nanotecnología, donde trabajo yo, y el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, donde trabajan mis colegas y amigos, que luego os presentaré. Bueno, entonces, ¿qué es una spin-off? Bueno, una spin-off es una compañía que se funda a partir de resultados obtenidos en un centro público, en una universidad o en un centro público de investigación. Y tiene que estar centralizada en llevar a mercado algo que hayas desarrollado. Y puede ser de 2 tipos. Puede ser que el personal de esa institución pues funde la empresa o puede ser que la propia institución decida crear una empresa
y pertenecer al accionariado. En nuestro caso, pues somos del primer grupo, ¿no? Hemos sido nosotros quienes hemos creado la spin-off. Y bueno, en España y en general en Europa, pues tenemos limitaciones, puesto que nosotros somos funcionarios para trabajar en una empresa, aunque sea nuestra. Solo le podemos dedicar un 10% de nuestro tiempo. No podemos tener un cargo remunerado, simplemente tenemos que ser consejeros científicos y solo podemos tener un 10% de las acciones. Esto pues es algo que, por ejemplo, ahuyenta a inversores estadounidenses porque es algo que ellos no tienen, ¿no? En Estados Unidos no existen estas limitaciones. También hay que tener en cuenta que allí las universidades buenas no suelen ser las públicas, sino privadas. Y claro, los inversores lo que quieren es que las personas que fundan la empresa tengan gran parte de las acciones al principio, porque significa que tú crees en tu empresa y que le dedicas mucho esfuerzo. Cuando ellos ven que los fundadores solo tenemos un 10% de las acciones, piensan, ¿qué pasa? No creen ellos en su propia invención. Entonces hay que explicarles un poco cuál es la normativa, ¿no? Y otra limitación que tenemos en Europa y que no está en Estados Unidos es en cuanto a las patentes. Cuando nosotros intentamos patentar algo, lo primero que van a hacer los examinadores de patentes es ver que nosotros no lo hayamos divulgado antes. Es decir, van a mirar nuestras publicaciones, nuestros congresos, nuestras charlas de divulgación, cualquier cosa. Como hayamos mencionado de forma pública aquello que queremos patentar, ya no se puede patentar. Sin embargo, en Estados Unidos eso no es así. Tú puedes contar algo en un congreso y tienes un año de moratoria, o sea, un periodo de un año para poder patentar esa invención. O sea que, como veis, en Estados Unidos se fomenta mucho más la transferencia tecnológica que en Europa. Bueno, yo os voy a contar mi historia, cómo he llegado al mundo de la empresa. Luego os contaré brevemente la de mis colegas, porque bueno, yo no me siento cualificado para contar exactamente y con detalle cómo ha sido su experiencia. Y luego en la segunda parte, pues ya os contaré el estado actual de la empresa, ¿no? Entonces, os voy a contar cuál ha sido mi camino hasta llegar a una empresa, ¿no? Pues parto de mi propia investigación, ¿no? Yo en investigación, pues a veces uso técnicas de nanolitografía. Y en concreto, pues aquí os pongo un ejemplo de litografía electrónica y es un proceso que requiere varios pasos para definir nanoestructuras. Tienes que colocar una resina, exponerla a un haz de electrones, dibujando las formas que quieres tener, luego lo tienes que revelar, luego tienes que hacer la deposición del material, hacer la técnica de lift-off o con ayuda de disolventes levantar la resina y finalmente te quedas con la nanoestructura deseada. Aquí veis un ejemplo de mi propia investigación, unas estructuras en forma de T. Hoy también en una charla en estado sólido presentaban unas estructuras en forma de T que eran de plata para regular propiedades ópticas. En nuestro caso son de cobalto y es para las propiedades magnéticas, ¿no? Podemos almacenar 2 bits de información magnética en esas estructuras. Pero bueno, esto es simplemente un ejemplo de que nosotros usamos estas técnicas. Pero como dice aquí mi amigo, pues son técnicas que son lentas y son caras si uno quiere tener una gran superficie recubierta con nanoestructuras. Cuando uno hace litografía electrónica, normalmente va a ser un área de unas cientos de micras, como mucho algún milímetro de tamaño, y si quieres ir a centímetros cuadrados, normalmente requiere muchísimo tiempo, ¿no? Y es algo muy caro. Entonces, por eso yo me he interesado en otros métodos para producir nanoestructuras en área grande. Si alguien estuvo en mi charla del lunes en estado sólido, les prometo que solo va a haber 4 diapositivas iguales. Así que esta es una de ellas, lo digo porque no piensen que les voy a contar el mismo rollo y salgan huyendo, no, quédense. Esto es simplemente contarles que la técnica que nosotros utilizamos para fabricar nanoestructuras es pulverización catódica, en inglés sputtering. Es una técnica física donde en una cámara de vacío tenemos una pastilla del material cuyos átomos deseamos utilizar, introducimos un gas noble, lo ionizamos y aceleramos los iones del gas contra el blanco de forma que se eyecten átomos hacia el sustrato. En la configuración plano-paralela entre blanco y sustrato o cuasi paralela, como veis aquí en esta imagen de uno de los equipos que he utilizado, lo que se obtienen son estructuras en forma de lámina delgada. Y es una técnica barata o con coste moderado porque básicamente la energía se emplea en alimentar las bombas de vacío y luego en la potencia electromagnética. No tenemos problemas de reciclado porque el único compuesto que necesitamos es argón, que se puede evacuar a la atmósfera,
Y por eso muchas industrias utilizan sputtering para producir láminas delgadas. Sin ir más lejos, el disco duro del ordenador está hecho por sputtering, los paneles fotovoltaicos están hechos por sputtering y es una técnica escalable. Por ejemplo, los vidrios electrocrómicos de los edificios inteligentes están hechos por sputtering. Esto es una imagen que me ha pasado una empresa española. Aquí veis un blanco de sputtering de 3 metros de largo para fabricar estos vidrios electrocrómicos. Pero yo no quiero fabricar lámina delgada, quiero fabricar nanoestructuras. Entonces lo que tengo que hacer es inclinar mucho el sustrato con respecto al flujo de átomos y así se generan procesos de autosombreado atómico que dan como resultado nanocolumnas. No os voy a contar la física de eso porque nos llevaría toda la charla. Me tenéis que creer que podemos producir este tipo de nanocolumnas utilizando una incidencia muy oblicua de los átomos y los parámetros adecuados durante el sputtering. Bueno, esto es la fabricación y ahora os voy a contar la primera aplicación que se me ocurrió, que fue cuando vi en un congreso esto, que es algo parecido también a otra cosa que ha mostrado el profesor Luis esta tarde en su charla de estado sólido, que mostró un insecto que también tenía estructuras con nanopilares. Yo lo que vi en el congreso fue esto, fue las alas de la cigarra, y las alas de la cigarra, cuando uno las mira al microscopio electrónico, pues tiene nanopilares, que son de lípido y colágeno, pero eso da igual. Lo que importa es que esa estructura de pilares le confiere 2 propiedades importantes. Son hidrófobas, o sea que cuando tú pones agua encima, el agua forma más de media esfera, el ángulo de contacto es mayor que 90 grados, y luego son antibacterianas. Las bacterias no pueden proliferar en esta superficie. Entonces yo pensé, pues yo puedo hacer esto mismo con mi técnica de sputtering de fabricación de nanocolumnas. Lo que hice fue partir de una aleación que es la que se utiliza en los implantes ortopédicos, una aleación de titanio con aluminio y vanadio, y la recubrí, como veis a la derecha, con nanocolumnas de titanio. Titanio porque es un material biocompatible. Entonces veis que repliqué la hidrofobicidad de las alas de la cigarra. A la izquierda es lo que ocurre cuando pones una gota de agua sobre el sustrato inicial, el agua se esparce, pero cuando lo colocas con el sustrato recubierto con nanocolumnas, el agua ya te forma más de media esfera. Entonces replicábamos la hidrofobicidad de las alas de la cigarra y lo que es más importante es que este es el tamaño típico del Staphylococcus aureus, que es la principal especie patógena que infecta los implantes ortopédicos. Así que esta bacteria, cuando se quiera colocar en esta superficie, va a tener pocos puntos donde anclarse y va a estar muy incómoda. Y por eso tenemos el comportamiento antibacteriano, porque se adhieren muy mal. Tenemos muchas pruebas, solo os voy a mostrar una de ellas, que son experimentos de fluorescencia donde se están cultivando bacterias encima de las superficies y se tinta en azul la matriz extracelular del biofilm bacteriano. Sobre el sustrato inicial veis que hay grandes islas azules, y incluso en otras zonas, cuando uno hace un zoom, no sé si podéis verlo desde ahí, pero hay muchos puntitos azules, significa que se está desarrollando infección. Cuando hacemos el mismo experimento sobre la muestra recubierta con nanocolumnas, no hay azul. Hay unos pocos puntitos verdes que son bacterias vivas, pero son tan pocas y están tan incómodas que no pueden interaccionar eficientemente para formar el biofilm bacteriano. Entonces, es una superficie en la que se le adhieren poco las bacterias, pero que sigue siendo biocompatible. Si en lugar de cultivar bacterias encima de esa superficie, cultivamos osteoblastos, que son las células que generan hueso, después de un día toda la superficie estaba recubierta de célula y, de hecho, tuvimos que hacer expresamente en el SEMU una grieta para poder ver que las nanocolumnas estaban ahí debajo. También se midió la actividad mitocondrial. Bueno, el caso es que proliferan las células que generan hueso sin problema. Entonces esto pues lo presentamos a un certamen que patrocinaba el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en cooperación con la Comunidad de Madrid para intentar llevar ideas en biomedicina al mercado. Nos seleccionaron como finalistas y entonces nos dieron un training en todo lo que nosotros no sabemos, que es precisamente cosas de mercado, ¿no? Y luego finalmente ganamos el certamen, ¿no? Entonces, durante el training, pues esto fue lo que hicimos, ¿no? Aprender un poco de números. Y, por ejemplo, en Estados Unidos en el año 2005 se habían colocado 700.000 implantes ortopédicos y en 2015 casi 2,5 millones. El riesgo de infección era de un 3%, y eso significa unos 70.000 pacientes infectados, y el coste medio de un paciente infectado eran $50.000. Entonces,
el mercado de las infecciones era de 3,6 billones de dólares anuales. Este riesgo de infección sube al 5% si el paciente pertenecía a un grupo de riesgo, como tener diabetes, alguna infección previa, etc. E incluso puede subir al 20% en el caso de las fracturas abiertas, como cuando te partes la pierna esquiando. Entonces, el coste de nuestra solución, recubrir con nanocolumnas un implante, pues venía a costar 60 a 100 dólares, incrementas esa cantidad del coste del implante, pero a cambio puedes resolver un potencial problema de 50.000 dólares, ¿no? Entonces, por eso, pues yo creo que les gustó nuestra solución, ganamos, fuimos al MIT, dimos una charla allí, nos entrevistamos con mentores y bueno, pues decidimos hacer una patente y intentar vendérsela a una empresa que hacía implantes, ¿no? Bueno, esta es el largo camino hasta la cima, que es obtener la patente e intentar vendérsela a una empresa, ¿no? He tomado el título de una canción de AC/DC que me gusta mucho, pero bueno, básicamente lo que quiere decir es que tú inventas algo, primero tienes que patentarlo en tu país y para poder patentarlo tienes que tener cumplir dos criterios. Uno, la novedad, como os decía, no puede estar publicado previamente lo mismo que quieres patentar, no solo publicado, ni siquiera divulgado en un congreso como este. Y luego la actividad inventiva, que significa que un experto en la materia no puede llegar al mismo resultado simplemente combinando dos artículos de la literatura científica. Esto tiene una carga subjetiva porque ¿quién es un experto en la materia? ¿No? Entonces, es el paso más conflictivo con el que te tienes que pelear con los examinadores de patentes porque ellos encuentran algo parecido y te dicen, oye, esto es como lo tuyo, y tú les tienes que decir, no, no es como lo mío por esto y por esto. Por ejemplo, cuando nosotros intentábamos patentar esto, encontraron unas superficies metálicas que eran antibacterianas porque soltaban iones metálicos, iones de plata o iones de cobre. Entonces decían, es un metal antibacteriano como el vuestro, y nosotros les tuvimos que explicar, no, el nuestro es porque no se adhieren, nosotros no estamos liberando iones metálicos, mientras que la plata o el cobre liberan iones metálicos. En fin, esta es la parte de pelea, pero bueno, una vez que patentas, tienes 12 meses de protección internacional hasta que decidas, tienes que decidir a los 12 meses si la haces PCT o no, tu patente. PCT significa Patent Cooperation Treaty, son todos los países que han firmado ese acuerdo, luego os mostraré cuáles son, casi todos los del mundo. Y si haces tu patente PCT, tienes 18 meses más de protección internacional. Es decir, que tienes, por una cantidad razonable de dinero, que ahora veremos cuál es, protegido durante 30 meses, o sea, 2 años y medio, tu patente a nivel mundial. Cuando pasan esos 2 años y medio, ya tienes que entrar en las fases nacionales, que se llama ir pagando país por país, año por año, donde quieras tener protegida tu invención. Y eso suele ser bastante caro. En concreto, números. Protegerlo en tu país, pero que te da 12 meses de protección internacional, cuesta unos 2.000 euros. Pasarlo a PCT te cuesta unos 3.000 euros. O sea que por 5.000 euros tienes 2 años y medio de protección mundial. Y cuando se acaban esos 2 años y medio, ya viene lo fastidiado. Ya viene el pagar país por país, año por año, y protegerlo en el mundo occidental más o menos cuesta de 20 a 30.000 euros al año. Entonces, normalmente una institución pública no te paga eso. La institución pública te paga los 5.000 euros y te dice, tienes 2 años y medio para vender tu patente a una empresa. Y si no, pues la patente se queda abierta. Bueno, estos son los países que han firmado el acuerdo de cooperación de patentes, y China, frente a lo que se suele escuchar, también lo firma. O sea, China tampoco puede copiar tu invención, ¿vale? Sin embargo, los argentinos supuestamente sí, pero no creo que su economía les permita replicar una invención, ¿no? Pero bueno, es uno de los pocos países, Argentina, que no ha firmado el acuerdo de cooperación de patentes. Bueno, es muy importante esto, cada vez que se habla de patentes y de llevar algo al mercado, que son los niveles TRL, que significa Technology Readiness Level, o sea, cómo de listo o de preparado está tu invención para acabar en el mercado. Esto lo definió la NASA en Estados Unidos, y bueno, podéis encontrar en Internet muchas versiones en función del sector al que queréis aplicarlo. ¿Vale? Esta, por ejemplo, sería la versión más adaptada a tecnología de materiales, ¿no? Nosotros digamos que estaríamos en un TRL 3, con lo que os he mostrado, que sería una prueba experimental de concepto,
¿no? Y bueno, 9 sería, ya os digo, llevarlo prácticamente al mercado. Este es el folleto que hizo nuestra institución, el CSIC, con el que iban en las ferias de patentes para intentar vender nuestra invención. Y lo que sucedió es que hubo una multinacional, el grupo Johnson & Johnson y su división de implantes, DePuy Synthes, que se interesó en nuestra patente, y empezamos a conversar con ellos, y lo que nos iban diciendo era nuevos pasos que teníamos que dar para convencerles más, ¿no? Entonces, con su ayuda, pues acabamos en un TRL 4 o 5, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue ensayos competitivos. Ellos nos decían, vale, habéis probado in vitro con bacterias o con células, pero en el mundo real las bacterias y las células conviven, así que tenéis que hacer experimentos simultáneamente con bacterias y células. Luego, bueno, ya nosotros no íbamos a llegar aquí, no íbamos a hacer ya experimentos con animal pequeño, pero esto sería para llevar esta invención al mercado. Una vez que vendiéramos la patente, pues la empresa tendría que hacer ensayos con animal pequeño, típicamente por ratones o cobayas, luego con animal grande, que sería un TRL7, tipo oveja. Sacrificar una oveja viene a costar unos 4.000 euros, tienes que sacrificar varias, obviamente, para tener estadística, y luego ya pasarías a las fases clínicas, fases con humanos, y finalmente llegarías al mercado. Por eso es un camino largo también llegar al mercado. En el caso del mundo de la biomedicina, típicamente son 10 años, todas estas fases. Pero bueno, nosotros, como os digo, lo fuimos mejorando con la ayuda de esta compañía. Entonces hicimos estos experimentos competitivos donde simulábamos una infección accidental o una infección muy fuerte, el escenario osteomielitis, donde la concentración de bacterias es 2 veces superior a la de osteoblastos. Solo os voy a mostrar los resultados de esto porque son los más espectaculares. Entonces, aquí tenéis que fijaros, las bacterias son los puntitos azules pequeños, las células que generan hueso son los puntos azules grandes y el citoplasma de estas células está en rojo. A la izquierda es el implante desnudo, digamos, sin nuestras nanocolumnas, y como veis en esas condiciones de infección fuerte o de osteomielitis, pues hay muchísimas bacterias y las células que generan hueso apenas pueden crecer. Cuando hacemos el mismo experimento con nuestras nanocolumnas, fijaros, hay muchas menos bacterias y las células crecen mucho mejor, hay mucho más rojo, el citoplasma es mucho más maduro. O sea que funcionaba, ¿no? En estos experimentos competitivos nuestra tecnología funcionaba. Y otra cosa que hicimos, yo pedí una beca Fulbright para irme a Estados Unidos a un laboratorio de nanomedicina y allí testé durante varios meses nuestras muestras con distintas bacterias y además les añadimos una actividad biocida, es decir, hasta ahora lo que hacíamos era impedir que se pegasen bacterias, ¿no? Repeler un buen número de ellas, pero además ahora las dotamos de actividad biocida, es decir, le funcionalizamos con unos rods de teluro que generaban especies reactivas de oxígeno que mataban las bacterias. Aquí veis en esta imagen, lo que está en violeta son las nanocolumnas de titanio. Estos 2 bichos son 2 estafilococcus aureus y estas barritas en amarillo son barras de teluro que estaban adheridas a nuestra superficie. Como veis, cuando las bacterias, las pocas que consiguen pegarse, pues siempre van a tener en su vecindad alguno de los rods de teluro que son los que las acaban matando. Y no funcionaba solo con bacterias gram positivas, como es el Staphylococcus aureus. Hay otra familia de bacterias que son las gram negativas y también funcionaba muy bien. Este es un ejemplo de un experimento donde se cultivaban bacterias gram negativas, en concreto la Escherichia coli, que tenemos en nuestras heces mismamente. Y aquí veis, sobre el sustrato desnudo se tenía esta concentración de bacterias. Simplemente con las columnas de titanio bajaba esa concentración a la mitad y cuando añadíamos las barras de teluro bajaba mucho más porque a las que se pegaban, pues a una gran proporción las mataba. Así que nuestra tecnología funcionaba. Estábamos muy contentos, estábamos tan contentos que, bueno, pasaron los 2 años y medio, llegamos aquí, y nuestra institución, porque estábamos contentos también porque cada vez íbamos hablando con alguien más importante en el escalafón de DePuy, ¿no? Del grupo Johnson & Johnson. Entonces nuestra institución dijo, venga, estáis a punto de venderla, os vamos a pagar los 20.000 euros de un año de fases nacional en Estados Unidos porque lo vais a vender. Pues estaban muy convencidos y entonces pasó esto. Pasó que la empresa, y en concreto la persona con la que hablábamos, que era la vicepresidenta ejecutiva de la división de implantes, pues le salió un juicio
donde le reclamaban miles de millones de dólares por unos implantes de cadera que habían salido mal, unos implantes que habían puesto una década atrás, que empezaban a dar problemas, y ya sabéis que en Estados Unidos enseguida los pacientes se juntan y plantan una demanda por miles de millones. Entonces, de un día para otro nos dijeron: lo sentimos, pero tenemos este juicio y tanto nuestro tiempo de recurso humano como nuestro dinero tiene que ir ahora a librarnos de este juicio que nos sale. Así que esta fue la frustración, mi historia, para intentar llevar algo al mercado que acabó en frustración. Ahora os voy a contar brevemente, porque como os digo, no me siento igual de cualificado que para contar mi frustración, contar la frustración de mis colegas, ¿no? Pero os voy a contar lo que le pasó a mis colegas con los que he cofundado la empresa. Lo que les pasó a Yves y Lidia, Yves Sutel y Lidia Martínez, son investigadores también del CSIC, pero del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Pues ellos también trabajan con sputtering y en lugar de fabricar nanocolumnas, como fabrico yo, ellos fabrican nanopartículas. Y lo hacen del siguiente modo, separando el sustrato de la zona de generación de átomos, es decir, están en cámaras distintas, cámaras de vacío distintas, en ultraalto vacío se queda el sustrato y aquí con bombeo diferencial pueden meter, en la zona donde se generan átomos, pueden meter una sobrepresión que favorezca las colisiones de los átomos mientras van viajando, de forma que se van condensando y se forman nanopartículas y las dos cámaras se separan por una pequeña abertura y al otro lado de la abertura tienes un haz de nanopartículas. Entonces ellos controlan muy bien esta técnica. Aquí veis nanopartículas y esta es la distribución de tamaño, está centrada en 6 nanómetros y fijaros que es bastante estrecha, o sea que controlaban bastante bien y además hicieron también una patente donde tienen una cámara con varios blancos. Aquí os muestro, bueno, como si hubiese dos blancos. Cuando los dos blancos de sputtering se colocan a la misma distancia de la abertura y encienden ambos, lo que tienen son nanopartículas de aleación. Y aquí veis una nanopartícula de aleación de oro-plata. Pero si retrasaban uno de los blancos con respecto al otro, primero se condensan las nanopartículas de este blanco rojo, digamos, y cuando pasa por delante del blanco amarillo se recubren, de forma que tienen una estructura de tipo core shell, núcleo corteza. Entonces, bueno, pues ellos producían nanopartículas de mucha calidad por vía física, fundaron una empresa y su idea era, y lo que llegaron a vender en el mercado eran puntas para microscopía de fuerza atómica con una resolución más alta que las que había en el mercado. Recubrían con esas nanopartículas puntas estándar de AFM, de silicio, pero al final es como un racimo de uvas. Al final del racimo siempre hay una sola particulita. Pues al final tenías una única particulita, el equivalente a tener una única uva en ese racimo, y esa uva o esa nanopartícula de 2-3 nanómetros de diámetro te da más resolución que la punta inicial de silicio, que suele tener un radio de 10 nanómetros. Entonces, ellos fundaron su empresa. Al principio les iba muy bien. ¿Pero qué les ocurrió? Bueno, recordad que solo podemos tener los funcionarios un 10% de las acciones. Entonces, ellos tenían un 20% de las acciones de su empresa. Lo otro eran distintas personas, los otros 80%, pero llegó un momento dado que hubo un fondo de capital riesgo que se hizo con la mayoría de las acciones. Y ese fondo de capital riesgo no estaba interesado en la calidad del producto, sino en invertir en la compañía a base de marketing, engordar su fama y luego vender e irse. Vender ganando dinero e irse. Entonces eso es un problema y además a ti como científico es algo que te repatea y que te perjudica mucho porque te crea a ti una mala fama de que has sacado al mercado algo que deja de funcionar cuando resulta que la gente responsable de la empresa no se preocupa de la calidad del producto, sino de vender, ¿no? De abaratar costes y vender lo más posible. Eso es lo que les pasó básicamente a mis colegas, ¿no? Y bueno, la empresa ya ha cerrado, ¿vale? O sea, al final las cosas malas pues mueren, ¿no? Entonces esa fue la historia, la frustración de mis colegas. Así que, por eso, cada uno teníamos nuestra historia de frustración, nuestra historia triste, y entonces pues decidimos juntarnos y bueno, en vista de que al final no conseguimos tener algo de calidad en el mercado por una cosa o por otra, pues la vamos a intentar sacar nosotros. Entonces vamos a fundar una compañía. Pues entonces fundamos la compañía NanoSteam, que fabrica nanopartículas, recubrimientos con nanopartículas o recubrimientos con nanocolumnas basado en sputtering. Entonces, bueno,
nosotros sabemos que somos un método físico y en el mercado de producción de nanomateriales la mayoría son métodos químicos. Entonces, ¿qué ventajas ofrecemos frente a los métodos químicos? Porque la desventaja está claro, nuestra tecnología es más cara, ya os lo digo yo, es más cara. Pero ¿qué ventajas tenemos frente a los métodos químicos? Bueno, los métodos químicos normalmente tienen una dispersión de tamaños importante, tienen poca homogeneidad, suelen tener impurezas, suelen tener necesidad de colocar ligandos para que no se aglomeren los nanomateriales y luego suelen tener problemas también de reciclado. Nosotros, como hemos visto antes en Spattering, pues no tenemos problemas de reciclado, tenemos una alta homogeneidad de las nanoestructuras que fabricamos y son extremadamente puras, puesto que la fabricación se hace en vacío. Entonces, somos más caros, pero ofrecemos ventajas. Entonces, ofrecemos ventajas que no van a valer para todos los mercados, claro. Si vais al supermercado, podéis comprar crema solar que tiene nanopartículas de óxido de titanio, que filtran el ultravioleta. Están hechas por métodos químicos y ahí nunca veréis nuestras nanopartículas hechas por métodos físicos, porque son partículas caras que para una crema solar no tiene sentido, ¿no? Encarecería mucho el precio de una simple crema solar. Entonces nosotros tenemos que focalizarnos en aplicaciones de alto valor añadido, digamos. Luego veremos cuáles son. Entonces este es el equipo inicial que fundó la empresa. Nosotros 3 del CSIC, cada uno con un 10% de las acciones, 30%. Pero no queremos perder el control de la empresa, para que no nos pase como les pasó a mis colegas, ¿no? Entonces, necesitamos amigos en nuestra empresa, pero amigos que sepan de qué va esto y que pues, puedan arriesgar su dinero. Así que lo que hicimos fue invitar a Iván Fernández, doctor también en física, hizo la tesis en mi instituto, el Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC, pero no siguió carrera académica, sino que fundó una primera empresa de Spattering, Nano4Energy, dedicada a producir recubrimientos duros, recubrimientos con propiedades mecánicas de alta dureza y antirrayado para herramientas de corte, para cuchillas de afeitar, para ese tipo de cosas. Y venden también unas fuentes de corriente pulsada para unos métodos pulsados de Spattering que hoy día pues están bastante en boga. Entonces, Iván llevaba ya 8 años con su empresa, vivía de ello, o sea que le iba bien. Y entonces invitamos a Iván a participar en la empresa y de hecho él se ofreció a ser nuestro primer CEO, o sea, nuestro primer presidente de la empresa, puesto que no teníamos dinero para contratar a nadie, ¿no? Y él tenía una cartera pues, de contactos. Entonces, Iván se hizo con un 20% de las acciones, él no tiene limitación, es un inversor privado como cualquiera de vosotros podría serlo, y su empresa también cogió otro 20%. Entonces, digamos que ya teníamos 30 nosotros, 20 Iván, 20 su empresa, 70% en manos amigas, perfecto. Y él nos dijo, bueno, yo tengo buena relación con una consultoría de ingeniería, que es una multinacional, el grupo FI, y me fío de ellos. Me fío de ellos, que es una gente seria y que quiere sacar productos de calidad al mercado. Y es importante que haya alguien que sepa de economía en la empresa. Y como nosotros no sabemos, pues es bueno tener a economistas o ingenieros que hayan hecho MBA, etc. Así que, bueno, pues invitamos al grupo FI. Y en el grupo FI, en concreto, el consultor que cogió nuestra empresa creyó tanto en el proyecto que también él invirtió un 10%. Así que fundamos la empresa con el capital mínimo para fundar una empresa, 3.000 euros, es el capital mínimo en España, así que 30 euros la acción, bien baratita. Y este fue el accionariado inicial de la empresa, ¿no? Y como os decía, 10% cada uno de nosotros, 20 Iván, 20 su empresa, 70% asegurado, 10% el consultor y 20% la empresa del consultor. Bueno, pues lo que no nos impide a nosotros, nuestra institución, es que en nuestro tiempo libre le dediquemos tiempo a la empresa, así que le tuvimos que dedicar tiempo para presentarnos a convocatorias, ¿no? Lo que teníamos que hacer era tener un espacio físico, entonces necesitas tener una dirección postal fija en un espacio de coworking, en un parque científico, en el mismo campus donde están nuestros institutos, coste de unos 150 euros al mes, muy baratito. Y en cuanto al equipamiento, al principio la empresa no tenía equipamiento. Cuando tuviésemos proyectos, el plan era alquilar el equipamiento a nuestra institución, pagar por utilizar el equipo, ¿vale? Entonces, bueno, pues surgió una llamada a proyectos de la Agencia Espacial Europea, en concreto
del Business Incubation Center, o sea, el centro de incubación de negocios, o sea, un vivero de empresas. A lo largo en distintas partes de la geografía europea, pues la Agencia Espacial Europea ha creado viveros de empresa para intentar fomentar la creación de pequeñas empresas en el sector aeroespacial. Así que nosotros nos presentamos a esta convocatoria. ¿Por qué? Pues porque justo yo había trabajado preparando unos recubrimientos que resuelven un problema en los satélites, que es el efecto multipactor. Y como estamos en un congreso de física, voy a dedicarle 5 minutos a que entendáis el efecto. Es un efecto que solo se da en dispositivos de radiofrecuencia en vacío. Así que se da o en los aceleradores de partículas de los que nos habló el otro día el ponente plenario, ¿no? Gerardo Herrero, ¿era? O Herrera. O sea, en los aceleradores de partículas puede darse el efecto multipactor, o en los satélites o en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Y el efecto es el siguiente. Si tú tienes una guía de onda y tienes una carga por ahí, que siempre va a haber cargas porque tenemos la radiación solar, etcétera, pues esa carga se puede ver, normalmente va a ser un electrón y va a ser acelerada por el campo de radiofrecuencias. Cuando choca con las paredes del dispositivo, genera electrones secundarios, que a su vez son acelerados por el campo, chocan con las paredes del dispositivo, arrancan más electrones secundarios. Al final tienes una cascada de electrones secundarios. Eso, en el mejor de los casos, es ruido electromagnético cuando te intentas comunicar con el dispositivo. Y en el peor de los casos es tan energético que te daña, como veis aquí, zonas quemadas, ¿no? o deterioradas en una guía de ondas. Esto es una imagen cortesía de la Agencia Espacial Europea. Entonces nosotros, en concreto, en mi actividad investigadora yo había desarrollado unos recubrimientos que mitigaban este efecto. Y la idea es hacer algo parecido a lo que sucede en el mundo del sonido con las ondas acústicas, ¿no? Si habéis visitado alguna vez un estudio de sonido, pues las paredes están recubiertas de un material absorbente, pero además haciendo formas corrugadas, ¿no? La idea es que las ondas llegan allí, partes son absorbidas y las que se reflejan tienen múltiples reflexiones, se quedan como atrapadas ahí. Antiguamente se hacían los estudios de radio con hueveras de cartón, porque esa forma corrugada pues da lugar a múltiples reflexiones. Pues la idea es algo parecido en la nanoescala con un material metálico. Queremos que cuando choque el electrón con las paredes del dispositivo, arranque electrones secundarios, pero puedan recorrer muy poco espacio, por tanto, ser muy poco eficientemente acelerados por el campo de radiofrecuencias, hasta que vuelven a chocar. ¿Por qué? Porque la segunda generación de energía, de electrones, sale con menos energía que los incidentes. Tienen que ser acelerados durante tiempo. Si tú no dejas, porque vuelves a chocar, cada generación sale con menos y menos energía y el fenómeno se mitiga. Bueno, esta es la curva típica cuando uno estudia el efecto multipactor. Esta es la curva que uno suele medir. Es la emisión, el ratio de emisión de electrones secundarios por cada electrón primario, ¿no? Entonces, en función de la energía. Y suele tener esta forma la curva. Entonces, para mitigar este efecto, uno necesita dos cosas. Primero, obviamente, bajar el máximo de la curva todo lo que puedas. Cuanto más bajes el máximo de la curva, mejor. La otra cosa que quieres es que el corte con el valor 1, la energía de corte, se desplace todo lo posible hacia la derecha. ¿Por qué? Porque desde la energía 0 hasta ese valor de corte tienes menos de un electrón secundario de salida por cada electrón primario. Así que el fenómeno disminuye. Entonces, bueno, aquí os muestro ya los resultados con unas nanocolumnas de plata recubiertas de oro que fabricamos y se comparan con nanoestructuras de oro. Las curvas de oro son las que veis en verde y nuestras nanocolumnas de plata recubiertas de oro para que no se oxide la plata es la que está en negro. Entonces, la primera característica deseada, que era bajar el máximo, pues está clara que la conseguíamos, y cuando hacemos un zoom aquí, también el corte, la energía de corte con el valor 1 está más a la derecha con nuestras nanocolumnas. Así que teníamos todo un rango desde 150 electronvoltios hacia abajo, donde tenemos menos de un electrón secundario de salida por electrón primario. Así que bueno, esto funcionaba, esto está publicado, ¿vale? Yo justo lo había publicado en el mismo año que salió la convocatoria de la Agencia Espacial Europea. Y bueno, pues nos presentamos a la convocatoria
y la conseguimos, ¿no? Nos dieron 50.000 euros durante un año para desarrollar nuestra solución. La solución de NanoSteam, no la solución que yo he publicado, la solución de NanoSteam es mejor. Os la podría contar, pero luego tendría que mataros para que no saliera de aquí el secreto industrial, así que mejor no os la cuento, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos 50.000 euros básicamente se emplearon en contratar a César, a la persona que fabricase las muestras del proyecto, porque nosotros no podemos trabajar para la empresa. Entonces, la empresa alquilaba el equipamiento, nuestro equipamiento, digamos, pagaba por utilizarlo y era César quien lo utilizaba, César lo utilizaba guiado por nosotros, obviamente, ¿vale? Bueno, salió bastante bien el proyecto, de hecho ahora tenemos un segundo proyecto con la Agencia Espacial Europea. Pero luego lo que realmente ha permitido crecer a la empresa es esta convocatoria del Ministerio Español de Ciencia y Tecnología, que es Neotec, que son ayudas públicas para empresas de base tecnológica. Ellos te dan un máximo, son proyectos por un presupuesto máximo de 500.000 euros, de $500.000 euros, y ellos te van a dar el 70% de lo que tú pidas a fondo perdido, de subvención. Y el otro 30% te lo tienes que buscar de inversores privados. Y lo puedes gastar en cualquier cosa prácticamente, o sea, en equipos y materiales, en gastos de personal, en colaboraciones externas y en otros costes, alquileres, suministros, compras, etcétera, ¿vale? Es bastante flexible, pero tienes que cuadrar los números, claro. Entonces, bueno, esto es lo que permitió que la empresa ahora tenga su propio equipamiento y no tenga que alquilarlo a nuestras instituciones. De hecho, hemos construido una máquina donde podemos ya abarcar mayor cantidad de material o recubrir mayor cantidad de superficie con nanocolumnas y nanopartículas. ¿Cómo hemos hecho ese escalado? Bueno, pues tienes que pasar de lo que tú tienes en el laboratorio a algo industrial, así que tienes que resolver varios aspectos. En concreto, tienes que tener una producción suficiente, es decir, que tienes que generar suficiente cantidad de material o ser capaz de recubrir un área que tenga interés para el mercado. De hecho, con nuestro diseño pues podemos recubrir superficies de 5 por 5 centímetros. Y bueno, una superficie así, pues ya hay muchos dispositivos para los que esa superficie es ya válida. Y luego necesitas estabilidad en la producción. Tú no tienes que perder mucho tiempo calibrando tu equipo, sino que una vez que encuentres los parámetros puedas tener un ritmo de producción y una producción continuada en el tiempo sin tener que volver a recalibrar, ¿no? Entonces, bueno, pues en el caso de Yves y Lidia, para las nanopartículas, pues lo que tuvieron que hacer es idearse algo para resolver el problema siguiente, y es cuando uno hace sputtering y se llama magnetron sputtering porque debajo tiene unos imanes que generan unas líneas de campo encima del blanco que hace que el desgaste se dé preferentemente en unas zonas. Pero esto lo haces para gastar poco argón, porque el hecho de que tú tengas estas líneas de campo hace que se queden por ahí en órbitas ciclotrón los electrones o los iones. Esta es una fotografía de un blanco erosionado, como veis, ¿no? Hay un anillo donde se erosiona preferentemente. Y en el caso de la formación de las nanopartículas, como las nanopartículas los átomos se generan sobre todo en esta zona y empiezan a viajar hacia allá, pues se ven muy afectadas los tamaños que obtenían con cómo de erosionado estaba este valle, ¿no? Entonces tuvieron que pensar una solución para optimizar la homogeneidad y que no les variara tanto. Entonces lo que hicieron fue, y patentaron de hecho, y lo tiene la empresa NanoSteam, licenciado, un conjunto de imanes rotatorios, como veis aquí. Aquí veis el plasma que está girando porque teníamos... Espera, se ha parado el vídeo, voy a volverlo a poner. Aquí veis cómo está girando el plasma porque están girando, digamos, unos imanes por detrás que hace que la erosión del blanco pues sea mucho más homogénea. Ahora veis, la erosión es mucho más homogénea que antes, ¿no? Que era solo un anillo. Entonces esto aumenta el tiempo de vida del blanco por un factor 6. ¿Vale? Así que permite trabajar durante más tiempo sin recalibrar y sin perder tiempo recalibrando. Y luego también, bueno, pues han pasado a magnetrones de 2 pulgadas de diámetro, o sea, magnetrones de unos 5 centímetros de diámetro, y eso pues al final les permite obtener unos 10 gramos al día de nanopartículas. ¿Vale? Bueno,
En cuanto a la fabricación de nanocolumnas, mi responsabilidad, digamos, yo lo del escalado es algo que había resuelto ya con la empresa con la que fuimos intentando vender la patente, ¿no? Con Johnson & Johnson, porque es algo que ellos ya me habían pedido. Ellos me habían dicho que nos teníamos que centrar en las fracturas abiertas, que son las que se infectan un 20% de ellas, una de cada 5 se infecta. Entonces decían, tienes que recubrir una placa como esta, que son las que se ponen para fijar los huesos cuando tienes una fractura abierta de tibia peroné. Pues es una pieza que tiene 12 centímetros de largo y 1,5 centímetros de ancho. Así que yo ya tuve que escalar esto. No lo pude hacer en mi laboratorio, porque yo, con el equipo en mi laboratorio, solo puedo recubrir 2 centímetros de superficie. Entonces acudí a Iván, al que luego invitaríamos a nuestra empresa. Ya había acudido a Iván, que tiene equipos industriales de sputtering, y lo que habíamos hecho era simulaciones para intentar obtener una distribución de llegada de átomos en su equipo industrial lo más parecida a la que yo tenía en el laboratorio, ¿no? Yo inclinaba unos 80 grados el sustrato con respecto al flujo atómico para que se me generen las columnas, tenía esta distribución en función de la energía y del ángulo de llegada, y lo que hicimos fue optimizar los parámetros en su equipo industrial para obtener una distribución bastante parecida. No es igual de buena que en mi equipo en laboratorio, es un poquito más ancha, pero era suficiente para generar nanocolumnas en su equipo, y fuimos capaces, aquí, bueno, no sé si lo veis, pero aquí está este implante, aquí veis el plasma en un cátodo rectangular, y aquí veis recubierto esa placa de fijación ortopédica. Entonces, bueno, habíamos resuelto ya los problemas de escalado y por eso hemos podido, pues, generar un equipo donde fabricamos nanocolumnas y fabricamos nanopartículas. Nanopartículas con la fuente de clúster y nanocolumnas con los 2 magnetrones inclinados. Bueno, entonces la empresa puede fabricar nanopartículas de un solo elemento, de aleación, de tipo core shell, y luego puede generar nanocolumnas y puede generar nanocolumnas recubiertas con nanopartículas. Del sistema periódico, estos son los elementos con los que podemos trabajar, los que aparecen en negro, los metales, porque todo lo hacemos en sputtering en continuo, sputtering DC. ¿Vale? Y bueno, mientras tanto, yo en mi actividad investigadora seguí desarrollando otras aplicaciones, otras pruebas de concepto, ¿no? Entonces, tengo ya publicadas 9 pruebas de concepto de distintas aplicaciones. En el espacio, pues para la industria aeroespacial, estos recubrimientos antimultipactor los pongo en verde porque hemos hablado de ellos aquí. Los que pongo en naranja es porque hablé de ellos el lunes. Quienes estuvisteis en mi charla del lunes ya visteis que teníamos superficies autolimpiables, que eran precisamente nanocolumnas de óxido de titanio recubiertas con nanopartículas de oro, o que hacíamos pilares magnéticos con nanocolumnas de hierro, pero también hemos hecho metal negro, un metal absorbente, en el visible, que también lo hemos patentado, hemos mejorado el rendimiento de células solares, y luego en el campo de la biomedicina pues tenemos 4 aplicaciones también publicadas. Los recubrimientos antibacterianos de los que hemos hablado aquí. El lunes, quienes me escucharon vieron cómo podíamos detectar moléculas por Raman mejorado en superficie o por electroquímica, empleando las nanocolumnas como electrodo de trabajo. Y también hemos hecho bioelectrodos, también lo hemos patentado eso. Así que bueno, digamos que tenemos un portfolio de 9 posibles aplicaciones que podamos demostrar que funcionan, ¿no? Entonces ahora seguimos teniendo el espacio, la oficina en el parque científico, pero el espacio con la máquina que produce los nanomateriales está como un Open Lab en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, y esto es un acuerdo al que tuvimos que llegar con el CSIC, ¿no? Pero que es bastante bueno para nosotros porque hace que la empresa no tenga que gastar unos 1.000 euros al mes en alquilar un espacio dotado de líneas de gases, línea de corriente con suficiente potencia, etcétera, sino que utilizamos espacio en un instituto de investigación. Y bueno, ha cambiado, por supuesto, la composición del accionariado. Recordad que con este proyecto Neotec teníamos que buscar un 30% del presupuesto de inversores privados. Entonces, básicamente, Iván y su empresa se diluyeron un poco. Ahora, en lugar de tener el 20%
cada uno de ellos pues tiene como el 13%, FI cogió un poco más del pastel y entraron estas personas, los Business Angels. Business Angels son personas con mucho dinero que invierten en empresas de alto riesgo como las nuestras, en empresas de alta tecnología. Y tienen mucho dinero, ¿por qué? Porque ellos invierten en 5, 6, 7 empresas a la vez. Saben que son empresas de alto riesgo, porque son de tecnología avanzada, que algunas, o diríamos incluso la mayoría, no van a vivir más de 10 años, ¿vale? Pero la que consigue vivir 10 años suele generar mucho dinero y les compensa las ganancias de esa empresa las pérdidas que hayan tenido con las otras. Por eso, en el accionariado de una empresa tecnológica como la nuestra, cuando estás creciendo, no es buena idea invitar a tus familiares que inviertan en tu empresa o a tus amigos, porque a lo mejor pierdes la amistad o el buen trato con tus familiares unos años después si la empresa cierra. Tiene que ser gente que esté acostumbrada a eso y que sepa de qué va el negocio y que es una apuesta de alto riesgo, ¿vale? Bueno, aplicaciones de la empresa, pues la aeroespacial, como hemos visto, mitigar el efecto multifactor, pero también el hecho de tener recubrimientos hidrófobos, como os he mostrado que son, con las nanocolumnas también es algo interesante, porque tú no quieres llevar humedad al espacio, no quieres llevar microorganismos de la Tierra al espacio. Luego, en el mundo de la energía, pues ya hemos mencionado aplicaciones de superficies autolimpiables, electrodos para baterías, mejoras en células solares. También tenemos sensores. Y también tenemos pues nanomedicina, ¿no? Antibacteriano, y luego aplicaciones de nanopartículas para curar cáncer por hipertermia, ¿no? Que es un campo de trabajo en nanotecnología actual. Esto es un poco lo que pasa es que no se ven los años, pero bueno, esto es, básicamente aquí llega hasta 2026, creo, 28. Son predicciones de mercado, ¿vale? De cómo supuestamente el mundo de los nanomateriales pues, va a seguir creciendo. En concreto, pues en el sector aeroespacial se espera que el negocio adquiera un montante de 7 billones de dólares en 2027 en todo el mundo. No es el negocio de nuestra empresa, es el negocio en el sector aeroespacial para 2027. En el mundo de la energía, 10 billones de dólares en 2023. Y en cuanto a los nanomateriales, quienes se llevan la mayor parte del pastel pues son las nanopartículas de oro y de plata. Las de oro, 6,3 billones de dólares, las de plata, 4,1 billones de dólares en 2025. Esas son las predicciones. En cuanto al análisis de competidores que tiene nuestra empresa, bueno, no tenemos, con respecto a los métodos químicos, no tenemos competencia directa, puesto que son cosas completamente distintas, como os he dicho, ¿no? Nuestras soluciones para unos tamaños de partícula o de nanocolumnas de unos pocos nanómetros hasta 30, 40 nanómetros. Los métodos químicos suelen tener mucho más rango, pero también mucha mayor inhomogeneidad en tamaños y suelen ser más baratos. Entonces, apuntamos a sectores distintos, digamos. En cuanto a los métodos físicos, sí que hay una empresa que tiene también 3 blancos, pero como veis los tiene fijos. No pueden fabricar las nanopartículas tipo core shell y tampoco pueden fabricar las nanocolumnas que fabrico yo. Bueno, el modelo de negocio, pues vendemos nanoestructuras, bien recubriendo una superficie o bien se pueden entregar en un sustrato que sea soluble en agua y por tanto luego se puedan dispersar. Y también hacemos un servicio de consultoría a las empresas porque muchas veces las empresas tienen un problema y no saben cómo solucionarlo y podrían solucionarlo con nanomateriales, pero ni siquiera saben sobre nanomateriales, no están a la última en el mundo de los materiales, ¿no? Así que es importante también, por eso el CEO de nuestra empresa, que ahora os contaré quién es, pues se mueve mucho en ferias de empresas, ¿no? En cuanto a los hitos de la empresa, pues bueno, la Fundación 2020, el primer proyecto con la Agencia Espacial Europea, el proyecto Neotec, que es el que ha permitido construir la máquina. Tuvimos el primer cliente, que fue Acciona, una multinacional, para detectar contaminantes en agua. Luego hemos conseguido un doctorado industrial, de forma que César, la persona que fabrica muestras, que fabrica nanomateriales, además está obteniendo un doctorado, va a salir con un doctorado industrial. Y también la empresa se ahorra parte de su salario, porque es cofinanciado entre la empresa y el Estado. Hemos conseguido un crédito blando también de financiación pública, de una empresa pública. Luego, el Torres Quevedo es un contrato
postdoctoral industrial, lo mismo, para contratar hemos contratado una doctora que hace la parte de I+D ahora en la empresa, y también parte de su salario lo paga el Estado, la otra parte la empresa. Y luego este es el nuevo contrato con la Agencia Espacial Europea, y acabamos de conseguir 3 proyectos Activa Startup. Son un tipo de proyectos donde una empresa grande contrata a una empresa pequeña, en este caso la nuestra, para que le solucione problemas, ¿no? Pues hemos conseguido 3 de ese tipo. Así que probablemente tengamos que contratar a alguien más. Hemos conseguido pues $500.000 de euros de financiación pública en estos años, una primera ronda de inversión de 280.000 euros. Bueno, se me ha olvidado deciros, cuando os conté que entraron los Business Angels, esos son los que nos tenían que dar el 30% del presupuesto del Neotec. De hecho, al final negociamos para tener más dinero e ir pues con más seguridad en caja, digamos, y ellos compraron las acciones a 15.000 euros la acción. O sea que el mercado ha valorado nuestra empresa en 1,5 millones de euros. Una empresa que en 2020 fundamos con 3.000 euros, ahora mismo el mercado la valora en 1,5 millones. Es una buena cosa. Y bueno, pues hemos tenido repercusión en prensa, hemos salido también en periódicos de los que podemos leer normalmente nosotros, pero es más importante salir en uno como este, El Referente, que es una revista del mundo de los negocios, y sacó un número especial donde hablaban de las 100 startups más prometedoras, y en el puesto 76 estaba la nuestra. Y aquí ves una fotografía donde tenemos ya las nuevas personas incorporadas a la empresa. Ya Iván dejó de ser nuestro CEO, porque ya necesitamos un CEO de dedicación exclusiva que vaya a las ferias de empresa y que se esté reuniendo con clientes todo el rato. Es Daniel González, que es doctor en químicas, pero que quería pasarse al mundo de la empresa y es bastante activo en redes sociales. Podéis buscarle en LinkedIn y seguirle. Sandra es la doctora que hemos contratado con el contrato Torres Quevedo, se ocupa de I+D, y César sigue produciendo muestras, pero además va a salir con un doctorado porque está ahora haciendo el doctorado industrial. Así que, bueno, tenemos ahora 3 personas trabajando para la empresa, ¿no? Y las dificultades que hemos tenido en estos años básicamente son de cosas que nosotros no controlamos. Por ejemplo, en 2021, no sé si os acordáis, pero hubo un carguero que se atravesó en el canal de Suez, que es el canal que comunica el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, y es por el que viene todo el comercio de barcos de China y la India a Europa. Y este barco estuvo encallado ahí unos días y provocó una de retrasos en el mundo industrial que duraron meses. Afectó muchísimo a los pedidos que teníamos. Entonces tuvimos que pedir al Ministerio una prórroga para el proyecto Neotec, porque ellos te auditan al final del proyecto y vienen a ver si tienes la máquina que decías que ibas a construir, si has hecho lo que prometías que ibas a hacer con el dinero que te han dado. Y tuvimos que decirles, oye, que tenéis que venir más tarde porque tenemos retraso en los suministros por culpa de esto. El otro gran problema ha sido este tipejo, Vladimir Putin, que como sabéis en febrero de 2022 se le ocurrió invadir Ucrania, y eso afectó mucho a la energía en Europa, a los costes de la energía, pero también a los costes de los materiales. Cuando hay una situación política inestable como tenemos ahora en el mundo, y no digamos ya con lo que pasa en Israel, pues fluctúa mucho la economía y en concreto los inversores tienen miedo y se refugian en los metales nobles. Así que metales con los que nosotros desarrollamos soluciones como el oro, la plata, el platino, suben mucho de precio. Así que son problemas que hemos tenido. Y los mensajes que quiero que os vayáis a casa, ¿no?, son los siguientes. Primero, que con la ciencia básica uno puede acabar sacando productos al mercado, pero hay que ser paciente, ¿no? Nuestros primeros artículos produciendo nanocolumnas son de 2010 o produciendo nanopartículas son de 2011. En 2015 es nuestro primer artículo con las propiedades antibacterianas y la empresa se funda en 2020, que es también el año en que saqué el artículo sobre los recubrimientos antimultipacto, ¿no? O sea que pasaron 10 años desde que empiezas algo en el laboratorio hasta que acaba en el mercado. Segundo mensaje es que es necesario el apoyo de la financiación pública cuando creas una empresa desde cero. Necesitas que te den subvenciones a fondo perdido, que te den créditos blandos o que te den
doctorados industriales o postdoctorados industriales. Necesitas ayuda porque, si no, a menos que seas rico y puedas partir de 1 millón de euros, nosotros partimos con 3.000 euros porque somos gente normal, ¿vale? Y luego también que hay diversión más allá de tu zona de confort, ¿no? Que nuestra zona de confort pues, son los congresos y los papers, pero que meterte en un berenjenal como este también te da satisfacciones. Y luego el último mensaje que quiero dejar, no os lo voy a dar yo, os lo va a dar James Carville, que era el asesor de Bill Clinton en la campaña contra George Bush padre, que cuando estaban preparando los debates, en un momento le dijo a su jefe, es la economía, estúpido. Eso se lo dijo para que no se fuera por las ramas y que se centrara en que la gente quiere tener más dinero a final de mes, quiere poder pagar sus hipotecas, sus créditos y a final de mes. Entonces, que la economía es lo más importante. Si no salen las cuentas, pues tu negocio no es viable. Entonces, desde esa perspectiva, ¿es nuestra empresa un caso de éxito? Pues aún es pronto para decirlo. Por ahora es una empresa muy prometedora, una empresa que fundamos con 3.000 euros, ahora el mercado nos la ha valorado en 1,5 millones de euros. Es una buena noticia. Ahora bien, llegará un momento dentro de 3, 4 o 5 años que la empresa no pueda tener financiación pública, porque todas las convocatorias de financiación pública tienen límite, tienen o bien un límite temporal con respecto a la fecha de fundación, o bien un límite en cuanto al volumen facturado anual, ¿vale? Entonces, llegará un momento que la empresa no pueda acudir a convocatorias de financiación pública y tendrá que vivir exclusivamente de los clientes. Si eso no es así, la empresa cierra. Y como os decía, muchas empresas de base tecnológica, cuando llega ese momento, a unos 10 años de su creación, acaban cerrando, ¿vale? Un 20% sobreviven, ¿vale? Entonces, ojalá seamos nosotros de ese 20%. Todavía no lo sabemos. Ahora mismo no podríamos vivir de los clientes, ¿vale? Ya hemos visto que hemos tenido 500.000 euros de financiación pública, ¿vale? Pero esperemos que de aquí a 5 años, pues sí. Y ya para finalizar, como aquí hay mucho estudiante, si os interesa el mundo de la nanotecnología, pues os invito a que os descarguéis este libro gratuito, ponéis Ciencia y un gran paso para la humanidad en Google y os podéis descargar. Es un libro donde se habla de cosas que fueron grandes pasos para la humanidad, como la llegada del hombre a la luna, y de cosas que se espera que sean grandes pasos en el futuro, como la nanotecnología. Yo en concreto escribí ahí un capítulo de nanotecnología para la medicina. Este libro lo acabamos de publicar, este no es gratuito, pero es barato, son como 14 euros, y es sobre nuevas microscopías. Hablamos de microscopía óptica de alta resolución, microscopios electrónicos de barrido de transmisión, microscopio de efecto túnel y microscopio de fuerzas atómicas y toda la familia derivada de él, ¿no? Lo hemos sacado en julio y, bueno, pues sí, viene a cubrir un hueco que había en la literatura porque no había literatura en español sobre estos temas. Y también os invito, bueno, lo publica la editorial La Catarata. En Google tecleáis La Catarata, las nuevas microscopías y lo encontráis muy fácilmente, también en Amazon, etc. Y este documental que está en YouTube, que es un documental de unos 24 minutos que hicimos hace unos años, 2 amigos y yo, Agustina Asenjo y Pedro Serena, que trabajan en el Instituto de Ciencia de Materiales, y contamos los 40, lo hicimos en 2021 para celebrar los 40 años de la invención del microscopio de efecto túnel, pero también contamos por qué el segundo microscopio de efecto túnel del mundo acabó en España, que fue porque unos pioneros en España vieron la potencialidad que tenía esa técnica que habían inventado en IBM Zurich y se fueron hasta allí a construir con los inventores un segundo microscopio y se lo trajeron a España. Y luego se lo dedicamos a estas 2 personas que trabajaron con ese microscopio y que lamentablemente eran amigos nuestros y lamentablemente fallecieron en 2020. Entonces, entrevistamos a sus alumnos y postdoc y yo creo que el documental tiene un aspecto humano que ha hecho que haya gustado bastante. Tiene más de 25.000 visualizaciones en YouTube y nos han dado un premio por ello. Entonces, yo creo que os puede gustar a los que estéis interesados en nanotecnología. Y bueno, y de hecho también mencionamos ahí el caso de una empresa, una spin-off también, que fundó uno de los profesores, que fabricó microscopios de fuerzas atómicas durante 12 años. Llegaron a tener 12 empleados, me parece, y cuando vino la gran crisis de 2008-2009, pues se quedaron sin clientes porque no había dinero para la ciencia y tuvieron que cerrar. Fue una empresa de esas que os digo que fue muy bien, fue creciendo durante 10 años, llegaron a tener más de 10 empleados y lamentablemente pues acabaron cerrando, ¿vale? También se cuenta brevemente ahí.
Y bueno, pues con esto nada más. Estos son los mensajes que quiero que os llevéis a casa y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, José Miguel. Excelente plática. Bueno, muy, muy interesante. Y pues tenemos tiempo para preguntas. Yo creo que, o bueno, yo tengo varias ahí. Si no da tiempo, yo te las preguntaré en persona, pero preguntas. Gracias, Miguel, por esta plática muy, muy buena, como dice aquí Eduardo. En la parte, no sé si en este caso del material se da, por ejemplo, usted hace un desarrollo de un recubrimiento y todo. ¿Es posible en este caso, ya una vez que ya está protegido, que está patentado, ir a buscar clientes desde el punto de vista de que una empresa vea que tiene potencial y entonces firmen un convenio y digan, ok, vamos a firmar un convenio con la universidad y entonces si esto llega al mercado, la universidad va a tener el 1% o el 2% y ellos se encargan de todo el desarrollo a 8 o 10 años? También existe ese tipo de convenios. Sí, o sea, digamos que tu tecnología puede acabar en el mercado no solo a partir de que te compren la patente, sino haciendo efectivamente un contrato de colaboración con una empresa y eso negocian los abogados de una parte y la otra. Hay muchos tipos de negocio, pueden ser... Hay empresas, por ejemplo, que lo que quieren es comprarte la patente y te dan la patada. No quieren saber nada de ti. Pero hay otras que al contrario prefieren, no, quiero que me ayudes a desarrollarlo para mi línea de negocio y a cambio te voy a dar un 1% de las ganancias. O sea, hay todo un abanico de posibilidades. Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Por los jóvenes, ¿no? Sí. Muchas gracias por tu charla, José Miguel. A mí ya no me quedó claro si yo entiendo que hay una contribución por parte de la misma universidad. ¿Ustedes son los dueños de la empresa o la universidad con esos apoyos que les ha dado sigue siendo? La universidad, bueno, no universidad, sino el centro público, el CSIC, no está en el accionariado de nuestra empresa, no quiso. Nosotros se lo ofertamos al principio, pertenecer al accionariado, no quiso, pero quisieron hacernos una jugarreta. Quisieron quedarse ellos con la posibilidad de poder entrar 5 años después con el coste de las acciones que tenían cuando fundamos la empresa. Pero afortunadamente los abogados de los consultores dijeron, ni en broma, porque eso impide que te entren nuevos inversores, porque los nuevos inversores van a pagar a 10.000 euros, 15.000 euros la acción y la universidad quiere pagarlo a 30, o el centro de investigación quiere pagarlo a 30 euros. Entonces no les dejamos, no firmamos eso que ellos querían que firmáramos. Y no entraron en su momento, ahora si quieren entrar, tienen que entrar a precio de mercado. Ok, gracias. ¿Otra pregunta? Para mí fue un poco triste que nuestra propia institución nos intentara engañar. Pero al final, en el mundo del dinero, por desgracia, la gente es muy egoísta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta sería, como por ejemplo, ustedes contrataron a una empresa que se encargara justamente de esa parte, que pudiera revisar toda la parte legal y demás. Y como comenta, o sea, que había personas que deben de ser como de confianza, ¿no? Si tú no conoces a nadie como de confianza que te pueda asesorar, incluso a conectar con alguna compañía que te ayude a eso, ¿cuál sería como que el proceso lógico para poder no ser estafado en el intento? Bueno, hay muchos programas de mentorización. Yo, claro, no os he contado todo, pero nosotros también hemos tenido el apoyo de un programa de mentorización que sí que es de nuestra institución, el CSIC, con gente jubilada de grandes empresas. Son gente que ha trabajado en multinacionales tipo Repsol, tipo Banco BBVA, etcétera, que están jubilados y en sus ratos libres ayudan a gente como tú y como yo a llevar una idea a mercado. Entonces, de vez en cuando, del orden de una vez al mes, se reunían con nosotros, les íbamos contando nuestros avances y ellos nos daban consejos y a veces nos decían, no, pues yo conozco a no sé quién en Iberdrola, yo conozco a no sé quién en tal empresa y te pongo en contacto con ellos. Hay muchos programas hoy día de mentorización, hay muchas universidades, centros de investigación que de una forma u otra intentan acompañar al neófito en estas lides en sus primeros pasos. ¿Alguna otra?
Buenas noches, muchas gracias por la charla. Mi duda va en justo esta parte que mencionaba de el secreto industrial. Hasta, digo, como físico, no me queda claro eso de hasta dónde llegó la investigación y dónde empieza el secreto industrial. Es algo que no se publica, pero eventualmente a lo mejor alguien más lo va a descubrir y lo va a publicar y ya no va a ser secreto. Como que esa parte me genera confusión. Bueno, a ver, tú cuando tienes una idea y la quieres patentar, pasa tiempo. Y claro, efectivamente, si alguien tiene la idea en ese mismo periodo de tiempo y en lugar de patentarlo decide sacar un artículo, va a invalidar tu patente. Es el riesgo que corres. Nosotros ahora, en concreto con la solución aeroespacial de Nanostin, estamos en proceso de hacer una patente. Y va a ser una patente conjunta con nosotros como asesores del CSIC, pero también con el personal de la empresa contratado de Nanostin. Entonces va a ser una patente conjunta entre Nanostin y el CSIC. Cada uno con el porcentaje. Tú cuando haces una patente tienes que establecer los porcentajes de autoría de la patente. Algo parecido a cuando escribes un artículo que pones primero al que más ha hecho y último a su director y entre medias el resto de gente. Pues aquí, con las patentes, tú tienes que poner, no, este ha contribuido en un 25%, este en un 15%, así. Y en función de lo que pongas de porcentaje, pues el CSIC tiene que pagar, si el personal del CSIC ha contribuido en un 60% de la patente, los costes de la patente, 60% del CSIC, 40% de la empresa. Eso es así. Pero evidentemente, hasta que tú no lo patentas, puede o bien alguien patentarlo en otro sitio, o bien, si sale un artículo, te invalida la patente. ¿Perdón? No escucho. No, que ocurra años después, da igual, quiero decir. Si tú lo tienes patentado, ya, o sea, y sigues pagando los costes de la patente, eso es tuyo. Ya pueden publicar lo que sea, pero lo que no pueden es hacer negocio con ello. Hola, ¿qué tal? Me preguntaba más por el lado de los procesos de calidad del producto. Me imagino que tienen alguna persona encargada de sintetizar las nanopartículas, bueno, en este caso son ustedes, ¿no? Sintetizar las nanopartículas. Mencionó algo acerca de que habían industrializado los equipos, por así decirlo, para que no lo tuvieran que seguir recalibrando constantemente y que quedaran así por default, ¿no? Me preguntaba más por el lado de, ¿tienen alguna línea de proceso para asegurar que lo que están produciendo sea realmente el producto que se busca? Es decir, se caracteriza producto por producto que va sacando para asegurar la calidad de ellos. Sí, claro. O sea, la empresa lo que hace cuando fabrica un material, paga por utilizar el microscopio electrónico que está en mi instituto para obtener imágenes. Y si necesita verificar la composición, paga por hacer un análisis de EDX. Y si necesita rayos X, paga por hacer un análisis de rayos X, por supuesto. Hay veces, además, que el cliente te lo pide. Hay veces que el cliente te lo pide. O sea, quiero ver los rayos X. Quiero ver, tú le pones le dices, vale, pues hacer los rayos X nos cuesta tanto y te lo ponemos en la factura. Pero sí, claro. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Antes que nada, pues muchas felicidades porque pues haber alcanzado esa evaluación en 4 años se me hace algo increíblemente sorprendente, tomando en cuenta que por ejemplo, en el contexto mexicano, pues solamente como 1 de cada 5 empresas sobrevive los primeros 2 años. Entonces, de pasar de 3,000 euros a más del, ¿qué? Era 1,5 millones. 1,5 millones, sí. Es sorprendente. Pues felicidades por eso. Yo estoy muy interesado en saber, en cuanto a la estrategia de negocios para este tipo de empresa, ahorita, ¿cuál es su visión estratégica? No sé si han evaluado algún modelo tipo joint venture próximamente o algo parecido. Bueno, o sea, nosotros realmente lo que nos gustaría es tener un cliente recurrente, ¿no? Es tener un gran cliente que diga, vale, yo te contrato y quiero que todos los meses me produzcas esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos pasó con Acciona, que fue un cliente que tiene un problema de contaminación en aguas
Y entonces contrataron a 3 empresas para que les ofertaran distintas soluciones para detectar esos contaminantes en agua. Y Acciona tiene un montón de plantas potabilizadoras no solo en España, en Europa. Entonces nuestra empresa fue una de las elegidas, presentó una solución, funcionó bien, pero al final eligieron a otra de las 3 empresas. Habría sido ideal que nos contratara Acciona y nos asegurara que todos los meses, porque siempre, obviamente, tienes plantas potabilizadoras y tienes que renovar los filtros, etcétera, ¿no? Hubiese sido ideal tener un cliente que te asegura una facturación mensual. Eso es lo que nos gustaría encontrar para estar tranquilos y saber que la empresa va a poder vivir de los clientes, ¿no? Si encuentras un gran cliente recurrente. Pero en ese caso no se colocan, digo, es solo una duda, no se coloca, o sea, al tener un solo cliente muy grande en una posición de No tendrías un solo vulnerabilidad. cliente. Tendrías un solo cliente, a lo mejor ellos te pedirían probablemente exclusividad en ese sector, en el sector de las potabilizadoras o del filtrado de aguas. Pero no te impedirían seguir trabajando en aeroespacial o trabajar en células fotovoltaicas, ¿no? O sea que digamos que te aseguraría que todos los meses te entra dinero a caja y te permitiría con más confianza abordar nuevas líneas de negocio. Muy bien, muchas gracias y de nuevo muchas felicidades. Sí, Gracias. muy bien. ¿Otra pregunta? Oye, yo estoy un poco, o sea, curiosa de cómo manejas este 10% de tiempo que puedes dedicar de tu trabajo como académico a tu empresa. Yo estoy segura que estás en la oficina y estás pensando en la empresa. No estoy en mi 10%. ¿Cómo le haces? ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo te contabiliza la universidad ese tiempo? Porque en la universidad donde yo trabajo, este es el problema, este es el gran problema, que incluso han llegado a correr académicos porque tienen su empresa, porque le está dedicando más tiempo. ¿Cómo lo manejan ustedes? Bueno, pues, o sea, yo cada día relleno una tablilla a que le he dedicado mi tiempo. Y lo hago porque a la hora de justificar proyectos es algo que te piden, ¿no? Cuando tú tienes un proyecto europeo tienes que decirle qué horas le has dedicado cada día. Entonces, yo es algo que hago de forma habitual y bueno, pues a la empresa lo que hacemos nosotros somos consejeros, entonces a la empresa le dedicamos tiempo de asesoría, sobre todo son reuniones online con el personal de la empresa porque tienen dudas. Por ejemplo, ellos a veces empiezan a producir un material que yo ya he producido previamente en esos 9 aplicaciones que he desarrollado, ¿no? O también tengo más artículos sobre el crecimiento de las nanocolumnas. Entonces, hace poco, por ejemplo, me decían, un cliente nos pide fabricar nanocolumnas de óxido de titanio. ¿Cómo las hacemos? Entonces me reúno con ellos y les digo, mira, yo las hacía de 2 formas. Probé introduciendo oxígeno en la campana de deposición y probé también depositando titanio y luego oxidando el titanio en una atmósfera de oxígeno. Y estos fueron los resultados que yo obtuve, me fue mejor así, me fue peor así, tal. Yo les comparto mi información, lo que yo sé, y a partir de ahí ellos lo desarrollan. Es así. Y luego, pues, a la hora de... al principio, sobre todo, claro, era tiempo de escritura de proyectos el que se llevaba la empresa. Nos presentábamos a convocatorias de distintas entidades para conseguir contratos para la empresa. Ahora ya tenemos una persona de I+D que hace eso en la empresa. Ella nos presenta un borrador y nosotros empleamos tiempo en corregirle el borrador y hacer comentarios, sugerencias, ¿no? Pero ya no tenemos que escribir nosotros las propuestas, ¿no? Muy bien. ¿Otra? Pues si no, No, allá al final había una, sí. Pero creo que le llevan ya. Espera. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo pasaste de algo, se podría decir, de laboratorio pequeño y lo pasas a fabricar en masa? Te lo pregunto porque cuando trabajé en la industria farmacéutica como desarrollador, una cosa era lo que tú hacías pequeño, hacíamos 20, 30 tabletas y de repente lo pasabas a una tableteadora de, no sé, 200,000, 500,000 piezas y de repente como como a las 250,000 iba para abajo, ¿no? Ese lote pues lo desechabas, ¿no? Y ustedes, ¿qué tanta pérdida tuvieron para escalar como de lo
de lo pequeño a lo grande, ¿no? Bueno, o sea, es un poco lo que he intentado contar, que tuvimos que resolver el producir, tener unas tasas de crecimiento mayor de material. Y entonces, bueno, en el caso de Yves y Lidia tuvieron que trabajar con magnetrones más grandes y con imanes rotatorios. En mi caso fue escalar el proceso a un equipamiento industrial, que eso implica mayor tamaño, tienes que mediante simulaciones, hay que conocer la física. Claro, yo no os he hablado aquí de la física de formación de nanocolumnas, pero tengo 5 papers dedicados solo a la física de formación de nanocolumnas. Entonces, es revisar tus propios papers y hacer los modelos para saber a qué distancias tienes que trabajar. Escalar el proceso es eso, es hacer simulaciones, porque al final depende de la geometría del reactor también. Y luego, evidentemente, cuanto mayor es el reactor, menor va a ser la presión base, ¿no? Yo tengo un equipo que trabajo en ultra alto vacío, 10 a la menos 10 milibar de presión base. En la empresa tienes que trabajar con 10 a la menos 7, 10 a la menos 6 milibar. Tienes que amoldarte al mundo real, porque si no los costes se disparan, ¿no? No puedes tener una bomba iónica en la empresa, ¿no? Era más o menos en ese mismo sentido del escalamiento, ¿no? Por ejemplo, en el sputtering, cuando tienes para el recubrimiento de esta pieza, se veía como un pie, ¿no? Bueno, sí, la placa de fijación ortopédica. Sí, ahí, por ejemplo, ¿qué tanto se iba a dimensionar el vacío? O en el caso, por ejemplo, que dices de las aplicaciones de las celdas, en la segunda transparencia creo que había la imagen. Entonces yo me preguntaba, ¿y cómo manejar el vacío, que es una de las cosas más costosas del sistema? Sí, bueno, pues es eso. O sea, en el vacío, en laboratorio, yo tengo bombas turbomoleculares, o sea, rotatorias turbomoleculares e iónicas. En la empresa te quedas en las turbomoleculares. Cuando las compras tienes que tener en cuenta el volumen. O sea, el equipo de deposición de la empresa lo hemos diseñado nosotros. Hemos intentado utilizar las mínimas dimensiones, porque al final es coste de acero. O sea, el acero también cuesta dinero. Entonces, hemos intentado fabricar el equipamiento con el mínimo tamaño posible, pero que permita hacer áreas de 5 por 5 centímetros. Y a partir de ahí, en función del volumen que tienes que comprar las bombas adecuadas para que evacúen el argón que tú metas en ese volumen. O sea, es todo hacerte los cálculos, pero quedarte en turbomoleculares. Claro, no puedes irte a bombas iónicas en la empresa. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o cerramos? Me parece que ya estamos en tiempo. Ok, bueno, antes de finalizar, pues entregarte un presente de la Universidad de Chihuahua. Gracias. Y pues agradecerte muchísimo el tiempo y bueno, pues muy interesante. Dale, hasta luego. Muchas gracias. También te entregamos la constancia de la participación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No? Y bueno, pues aquí termina la sesión del día de hoy y bueno, pues